Mi nombre es Gabriel Ramírez y esta es una experiencia que jamás podré olvidar. Era el verano de 2017 y como muchos jóvenes de mi edad, buscaba algo que rompiera la rutina. Mi amigo Eduardo, un apasionado de las historias de misterio, me habló de una cueva cerca de San Luis Potosí. Decía que la gente del lugar la llamaba la Cueva del Silencio. Según él, quienes entraban salían cambiados, si es que lograban salir. Al principio me reí. Pensé que era otra de esas leyendas urbanas que se inventan para asustar a los curiosos. Pero Eduardo insistió y su entusiasmo terminó por contagiarme. Así que un sábado, al atardecer, tomamos su viejo jeep y nos dirigimos hacia el lugar. El camino era polvoriento y estrecho, rodeado de cerros áridos y matorrales secos. Mientras conducíamos, el sol comenzaba a ocultarse, pintando el cielo de un rojo intenso que pronto dio paso a un crepúsculo sombrío. Eduardo encendió la radio, pero, curiosamente, todas las estaciones se escuchaban con estática. Eso nos pareció raro, pero no le dimos mucha importancia. Cuando llegamos, el lugar estaba completamente desierto. La entrada de la cueva era más imponente de lo que imaginé. Una abertura oscura en medio de una pared rocosa, como una boca abierta esperando devorarnos. Eduardo, siempre el valiente, encendió su linterna y me dijo con una sonrisa: ¿listo para la aventura? Aunque una parte de mí quería regresar, no iba a admitir que tenía miedo, así que lo seguí. El aire dentro de la cueva era frío, mucho más de lo que debería ser en pleno verano. Cada paso que dábamos resonaba con un eco inquietante, como si algo invisible nos estuviera siguiendo. Las paredes estaban cubiertas de extrañas inscripciones, símbolos que parecían tallados con manos torpes y apresuradas. ¿Qué crees que signifiquen?, me preguntó Eduardo. No respondí. En ese momento, lo único que quería era salir de allí. A medida que avanzábamos, el túnel se hacía más angosto y oscuro. Las linternas apenas iluminaban unos metros frente a nosotros, y la sensación de ser observados se hacía cada vez más intensa. Fue entonces cuando lo escuché por primera vez. Un susurro. Era débil, casi imperceptible, pero estaba ahí. ¿Escuchaste eso?, le pregunté a Eduardo, pero él negó con la cabeza. Debe ser el viento, dijo, aunque no había corrientes de aire en ese lugar. Decidimos continuar, aunque mi instinto me gritaba que debíamos dar la vuelta. Después de caminar unos minutos más, llegamos a una sala más amplia. El techo era tan alto que nuestras linternas no llegaban a iluminarlo por completo. En el centro de la sala había algo que me dejó helado. Un círculo perfecto dibujado en el suelo, rodeado de velas apagadas. Algunas aún tenían restos de cera fresca, como si alguien las hubiera usado recientemente. Eduardo, fascinado, se acercó al círculo. «Esto es increíble», dijo, sacando su teléfono para tomar fotos. Pero justo cuando iba a hacerlo, su teléfono se apagó. «¿Qué demonios?», murmuró, intentando encenderlo de nuevo, pero no respondía. Fue entonces cuando lo vimos, al fondo de la sala,
Justo en la penumbra había una figura. Era alta, delgada y parecía estar agazapada. No podíamos distinguir su rostro, pero sus ojos brillaban como carbones encendidos. ¿Quién está ahí?, gritó Eduardo, tratando de sonar valiente. La figura no respondió. En lugar de eso, comenzó a moverse lentamente hacia nosotros. No caminaba, sino que parecía deslizarse como si no tocara el suelo. El pánico se apoderó de mí. Jalé a Eduardo del brazo y le grité que corriéramos, pero la cueva parecía tener vida propia. Las sombras en las paredes se alargaban, extendiéndose hacia nosotros como si quisieran atraparnos. Las linternas parpadeaban y los susurros se convirtieron en gritos desgarradores. No sé cómo logramos encontrar la salida. Cuando finalmente salimos, el aire fresco golpeó mi rostro como una bendición. Pero algo no estaba bien. Eduardo estaba pálido y su respiración era errática. ¿Qué tienes?, le pregunté, pero no me respondió. Al día siguiente, Eduardo me llamó. Su voz temblaba mientras me decía que había encontrado algo extraño en su espalda. Unas marcas profundas, como si algo lo hubiera arañado. Me envió una foto y casi dejó caer mi teléfono. Las marcas formaban un patrón, el mismo círculo que vimos en la cueva. Desde entonces, Eduardo no ha vuelto a ser el mismo. Dice que por las noches escucha los mismos susurros y que a veces siente que alguien lo observa desde las sombras de su habitación. Yo, por mi parte, evito pasar cerca de esa cueva, pero a veces, en mis sueños, veo esos ojos brillantes y sé que nunca nos dejaron ir del todo. Me llamo Sofía Morales y quiero contarles lo que me ocurrió en un pueblo abandonado en Durango. Esta experiencia marcó mi vida para siempre y todavía tengo pesadillas al recordar lo que vi esa noche. Era 2018 y mi familia decidió hacer un viaje por carretera. Mi abuelo, que había crecido en un pequeño pueblo minero de Durango, nos contó sobre su hogar de infancia. Según él, el lugar había quedado abandonado hace décadas, después de un trágico accidente en la mina que cobró muchas vidas. La curiosidad me ganó y le insistí a mi papá para que nos desviáramos y visitáramos ese pueblo. Llegamos al atardecer. El lugar era un completo desierto, rodeado de montañas y un silencio que resultaba opresivo. Las casas estaban en ruinas, apenas quedaban las estructuras de piedra, y el viento se colaba entre las grietas, emitiendo un sonido que se asemejaba a un lamento. Mientras explorábamos, mi abuelo se quedó callado. Sus ojos se movían nerviosos, como si buscara algo en las sombras. No deberíamos estar aquí, dijo finalmente. Su tono era tan serio que me puso la piel de gallina. Pero mi primo Javier, que siempre buscaba emociones fuertes, encontró la entrada a la vieja mina y no pudo resistir la tentación de entrar. Yo estaba aterrada, pero no quería parecer cobarde, así que lo seguí. Mi abuelo intentó detenernos, pero mi papá lo calmó.
diciendo que solo estaríamos unos minutos. La entrada era un túnel oscuro y angosto, con vigas de madera que parecían a punto de colapsar. El aire era pesado y había un olor extraño, como a tierra mojada mezclada con algo más, algo podrido. Javier encendió su linterna y lideró el camino, mientras yo intentaba ignorar el creciente malestar que sentía. Apenas habíamos avanzado unos metros cuando escuchamos un ruido. Era un gemido bajo, como si alguien estuviera sufriendo. Debe ser el viento, dijo Javier, pero yo sabía que no era eso. El sonido era demasiado claro, demasiado humano. Continuamos avanzando hasta llegar a una cámara más amplia. Las paredes estaban cubiertas de marcas extrañas, símbolos que no reconocía, pero que parecían haber sido hechos con prisa. En el centro de la cámara había un montón de rocas apiladas y encima de ellas había algo que me heló la sangre. Un pequeño muñeco de trapo, amarrado con hilos rojos y cubierto de tierra. Esto es raro, dijo Javier, mientras intentaba tocar el muñeco. Pero antes de que pudiera hacerlo, la linterna parpadeó y se apagó. La oscuridad fue total y el gemido que habíamos escuchado antes se convirtió en un grito desgarrador que resonó en todo el túnel. En el pánico, intenté encender mi linterna, pero mis manos temblaban tanto que se me cayó al suelo. Fue entonces cuando lo vi, una figura en el rincón de la cámara. Era una mujer, pero algo en ella estaba mal. Su cuerpo estaba torcido de una manera antinatural y su rostro estaba cubierto de una especie de velo oscuro. Lo único que podía ver eran sus ojos, que brillaban con un color rojizo. ¡Vámonos!, grité, pero Javier parecía hipnotizado. La mujer comenzó a moverse hacia nosotros. No caminaba, sino que parecía flotar, y el grito se convirtió en un murmullo bajo que llenaba todo el espacio. Finalmente, logré tomar a Javier del brazo y tiré de él con todas mis fuerzas. Corrimos hacia la salida, tropezando y golpeándonos contra las paredes del túnel. Cuando salimos, el aire fresco me hizo darme cuenta de que estaba llorando. Mi abuelo estaba esperando afuera, con una expresión de terror en su rostro. ¿Qué hicieron?, nos gritó. Pero antes de que pudiéramos responder, algo más salió de la mina. Era un viento helado, acompañado de un susurro que parecía venir de todas direcciones. Esa noche, al regresar al hotel, intenté calmarme, pero no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía a esa mujer. Lo peor vino al día siguiente, cuando Javier me mostró su brazo. Tenía unas marcas profundas, como si alguien lo hubiera arañado. Lo más extraño es que las marcas formaban un patrón, como los símbolos que vimos en las paredes de la mina. Desde entonces Javier y yo hemos tenido pesadillas recurrentes. En mis sueños siempre estoy en la mina y puedo escuchar el grito de esa mujer. Pero lo más aterrador es que a veces, cuando me despierto, siento que alguien está en mi habitación, observándome desde las sombras. Hola,
Mi nombre es Emilio Vargas y quiero agradecerles por darme la oportunidad de compartir mi historia en este canal. Es algo que llevo guardando desde hace años y espero que al contarla pueda encontrar un poco de paz. Lo que voy a narrarles ocurrió en 2019, en un bosque cercano a San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Aunque me gustaría decir que es solo una leyenda más, sé que lo que viví fue real. Espero que esta historia pueda ser publicada para que otros conozcan lo que enfrenté aquella noche. Todo comenzó cuando unos amigos y yo decidimos acampar en un bosque que es conocido por sus paisajes hermosos y su aire puro. Nos gustaba alejarnos de la ciudad para desconectar y pasar un buen rato alrededor de una fogata. Éramos 4. Diana, que siempre organizaba todo. Luis, el bromista del grupo. Esteban, el más callado. Y yo. Llegamos al lugar por la tarde. El sol se filtraba entre los árboles y el ambiente era tan tranquilo que no podías imaginar que algo malo pudiera pasar. Montamos las tiendas, recolectamos leña y encendimos una fogata mientras caía la noche. Todo iba perfecto, pero al anochecer, el bosque se transformó. El aire se volvió más frío y los sonidos del bosque, como el canto de los grillos y el crujir de las ramas, comenzaron a desvanecerse. Era como si algo invisible hubiera envuelto el lugar en un silencio antinatural. Diana lo notó primero. ¿No les parece raro que esté tan callado?, dijo. Pero Luis se rió y bromeó que era porque los animales sabían que estábamos ahí. Después de cenar, Luis propuso explorar un poco más allá del campamento. Diana y Esteban no querían ir, pero yo, siendo honesto, quería demostrar que no tenía miedo, así que acepté. Nos adentramos unos metros en el bosque, con nuestras linternas como único apoyo. A medida que avanzábamos, sentí una incomodidad creciente. Las sombras de los árboles parecían moverse, como si nos observaran. Fue entonces cuando lo escuchamos por primera vez. Un susurro. Era bajo, casi imperceptible, pero estaba ahí. Luis se detuvo y apuntó su linterna hacia los árboles. ¿Quién anda ahí?, gritó, pero no hubo respuesta. Quise convencerme de que era el viento, pero los susurros continuaron, ahora más claros. No eran palabras, sino un sonido extraño, como si varias voces intentaran hablar al mismo tiempo. Luis empezó a ponerse nervioso, y yo también. Decidimos regresar al campamento, pero al girarnos, nos dimos cuenta de algo que nos heló la sangre. El camino de regreso había desaparecido. La niebla comenzó a levantarse, densa y fría, cubriendo todo a nuestro alrededor. No podíamos ver más allá de unos pocos metros. Luis encendió su teléfono para usarlo como GPS, pero la pantalla se apagó de repente. Fue entonces cuando vimos algo moverse entre los árboles. Al principio, pensé que era un animal,
pero luego lo vi claramente. Una figura delgada, envuelta en lo que parecía ser un manto negro. No caminaba, sino que se deslizaba entre los árboles, como si flotara. Sus ojos eran dos puntos brillantes que parecían atravesarte el alma. ¡Corre!, le grité a Luis, pero él estaba paralizado, mirando fijamente a la figura. Tuve que tomarlo del brazo y arrastrarlo mientras corríamos en la dirección que creíamos que era el campamento. Corrimos hasta que llegamos a un claro, pero en lugar de encontrar nuestras tiendas, encontramos algo que jamás podremos borrar de la mente. Un círculo de piedras rodeado de velas negras, y en el centro un montón de huesos quemados. Era evidente que alguien había estado haciendo algún tipo de ritual allí. Luis comenzó a murmurar algo, como si estuviera en trance. Cuando lo miré, su rostro estaba pálido y sus ojos parecían vacíos. Intenté sacudirlo, pero no reaccionaba. Fue entonces cuando sentí que algo me tocaba el hombro. Me giré rápidamente y estaba ella, la figura del manto negro, a solo unos pasos de nosotros. Podía escuchar su respiración profunda y pesada. No tenía rostro, pero su presencia era tan opresiva que sentí como si el aire me faltara. No sé cómo lo logré, pero tomé a Luis y corrí con todas mis fuerzas. Corrimos hasta que tropezamos con las tiendas del campamento. Diana y Esteban estaban ahí, gritando nuestros nombres. Cuando nos vieron, Diana comenzó a llorar. Dijo que habíamos estado desaparecidos por casi 2 horas. Desde esa noche, Luis nunca volvió a ser el mismo. Se volvió callado, distante, y cada vez que alguien mencionaba el bosque, se ponía pálido y cambiaba de tema. Yo, por mi parte, he intentado olvidar lo que vi, pero a veces, en mis sueños, vuelvo a estar en ese claro, escuchando esos susurros y sintiendo esa presencia detrás de mí. He aprendido que hay lugares que no deben ser perturbados y rituales que nunca deben ser interrumpidos. Pero lo más inquietante es que a veces, cuando estoy solo en casa, siento que alguien me observa. Y bien, ¿qué les parecieron estas historias aterradoras, narradas por nuestros propios oyentes? Cada relato nos demuestra que lo inexplicable y lo sobrenatural puede estar más cerca de lo que imaginamos. Déjanos tu opinión en los comentarios. ¿Cuál historia te pareció la más escalofriante? ¿Has vivido algo similar? Si te gustó este video, no olvides darle like, suscribirte al canal y activar la campanita para que no te pierdas los próximos relatos de terror real que compartimos aquí en Silencio Tenebroso. Nos vemos en el siguiente episodio, si te atreves.